Hola, continuamos con el desarrollo de las guías de análisis económico y en este video vamos a desarrollar los temas de la unidad número 6. Vamos a continuar entonces con la gráfica. Vamos a desarrollar temas vinculados con la teoría de producción y de costos. Nuevamente nos vamos a concentrar en la figura del empresario, que es, como habíamos dicho, el responsable de combinar los factores productivos para lograr la eficiencia en la producción de bienes. El concepto de eficiencia tiene un alcance clásico que se refiere a los aspectos puramente tecnológicos y económicos. Si bien en este curso vamos a indagar sobre estos aspectos que hacen a nuestra materia, es importante no perder de vista el hecho de que la eficiencia técnica y económica tiene que estar dentro del marco del respeto de las cuestiones ambientales y sociales, que son cada vez tenidas más en cuenta. El concepto de eficiencia nos lleva al de productividad, y vamos a entender por productividad a la relación entre producción total y cantidad de factores productivos utilizados. Esto nos va a dar una idea entonces de cuánto logramos producir con los factores productivos disponibles, y el objetivo es ir mejorando esa relación. Si tomamos en consideración, por ejemplo, la relación entre producción total y cantidad de obreros o cantidad de horas hombre, estaremos determinando el nivel de productividad laboral. Y podemos hacer lo mismo con cualquiera de los otros factores productivos que ya hemos mencionado en otro capítulo y que conforman los recursos con los que disponemos en economía para la producción. Este indicador de productividad laboral, como todos en general los indicadores de productividad, son muy utilizados para las negociaciones entre las partes, en este caso las negociaciones por salarios, de tal manera que si podemos demostrar mejoras en los niveles de productividad laboral, podemos negociar mejores condiciones en cuanto a las retribuciones de las personas involucradas en los procesos. Esto nos daría una idea de lo que definimos como la productividad media, es decir, el promedio de productividad que están teniendo los factores utilizados en nuestro proceso productivo, de acuerdo al estado actual de tecnología y el modo de relación que hemos seguido. Otro concepto importante es el de la productividad marginal, que relaciona la variación en la producción total respecto de la variación en la cantidad de factor variable utilizado. Es decir, la productividad marginal nos está indicando cuál es el nivel de eficiencia del último factor productivo variable que hemos incorporado al proceso. Entonces recordemos que la productividad media nos da una idea del promedio de eficiencia de los factores utilizados, y la productividad marginal se refiere a la eficiencia del último factor que hemos incorporado al proceso. Vamos a ver esto mediante las herramientas gráficas y de tablas para comprenderlo mejor. En un sistema de ejes cartesianos, que es un modelo que venimos utilizando mucho, vamos a ver el comportamiento de la función de producción. Cuando iniciamos el proceso productivo, vamos teniendo distintas opciones en cuanto a las cantidades de factores productivos utilizados. Y lo vamos a representar eso en el eje de las abscisas, que es el horizontal, y los niveles de producción en el de las ordenadas. Al principio, a medida que incorporamos las primeras unidades de factores productivos, suele ocurrir que tenemos un rápido crecimiento en la producción. Eso es porque al principio utilizamos factores variables más eficientes. Si seguimos incorporando factores variables, por ejemplo, podríamos estar
refiriéndonos a la cantidad de obreros en una fábrica. Luego, seguramente se van a ir terminando los trabajadores más eficientes y los próximos que incorporamos no van a ser tan eficientes como los anteriores. Entonces, el ritmo de crecimiento de la producción total continúa, pero con un menor énfasis. Y es probable que llegado a cierto punto, seguir incorporando, en este caso, trabajadores al proceso, suponga incluso una disminución en los niveles de producción. Esto es porque tenemos lo que los economistas han definido como etapas de rendimientos crecientes y de rendimientos decrecientes, a medida que incorporamos un factor variable al proceso productivo, manteniendo el resto de los factores constantes. Esta es entonces la gráfica de producción total. Veamos qué sucede con la productividad marginal, esto es, la eficiencia de cada nueva unidad de factor incorporado. Al principio decíamos que vamos incorporando trabajadores los más eficientes disponibles en el mercado. Estos van teniendo una eficiencia cada vez mayor, hasta que a partir de cierto punto, ese nivel de eficiencia de los nuevos trabajadores que vamos incorporando empieza a disminuir y hasta incluso puede hacerse negativo. Esta primera etapa de productividad marginal creciente coincide con el de aquella rápida crecimiento en la producción total. Y cuando la productividad marginal comienza a ser menor, es decir, incorporamos trabajadores menos eficientes, el ritmo de crecimiento de la producción es más lento y decíamos que a partir de cierto punto incluso hasta podríamos tener pérdida de producción, lo que significa una eficiencia marginal negativa. Veamos qué sucede con el promedio, es decir, la productividad media. En una primera etapa tenemos una productividad marginal, que es la línea azul, que está por encima de la roja, que es la que nos indica la productividad media. ¿Eso qué significa? Que al principio, cuando la productividad marginal crece, es porque estamos incorporando trabajadores cada vez más eficientes. Y eso nos eleva el promedio de eficiencia del conjunto de trabajadores. Por eso la productividad media crece. Hasta que se intersecta la curva de productividad media con la de productividad marginal, y a partir de allí, observen que la productividad marginal va por debajo de la línea roja de la productividad media, y esto se debe a que empezamos a incorporar personas cuya eficiencia es menor a la del promedio de los que ya están. En esta gráfica podemos ver entonces claramente distintas etapas. Tenemos, como decíamos, una primera etapa de rápido crecimiento en la producción total, y en este periodo la productividad media aumenta. Es la primera etapa en la que tenemos rendimientos crecientes. Luego tenemos una segunda etapa a partir de la cual la productividad media comienza a disminuir. Y finalmente tenemos una tercera etapa en la que la producción total decae, y eso se explica por una productividad marginal negativa. Lo que observamos en la gráfica entonces es que tenemos un punto en el cual la productividad media se hace máxima, y ese es nuestro punto óptimo. Si bien luego de ese nivel la producción total sigue creciendo, pero una productividad media que disminuye nos está indicando que a cada uno de los que participamos en el proceso nos va a tocar una porción de torta más chica que la que teníamos antes del último cambio. Por lo tanto, si bien la producción total crece, no es conveniente continuar con la incorporación de factores, a menos que podamos modificar el modo como los estamos utilizando o el estado de la tecnología disponible. En la siguiente tabla podemos ver el mismo proceso, donde para el trabajador número 10 tenemos nuestro punto óptimo, ya que en ese nivel
la productividad media se hace máxima. Luego de incorporar el trabajador número 11, la productividad media disminuye de 6,3 a 6,2, y eso significa que con el trabajador número 10, a cada uno de ellos le tocaba 6,3 porciones de la torta, y ahora le tocan 6,2 con el trabajador número 11, entonces ese cambio no es conveniente. ¿Cómo se determinan estos valores? Para cada uno de los niveles, la productividad media, en este caso 3,5, resulta de relacionar 6,9 dividido 2, donde 6,9 es el producto total y 2 es la cantidad de factor utilizado. Es decir, estamos obteniendo 6,9 kilos de algún producto, para lo cual utilizamos 2 trabajadores. Por lo tanto, la productividad media sería de 3,5. Y la productividad marginal en ese nivel, 4,2, resulta de relacionar los valores 4,2 sobre 1, que los obtenemos. En el caso de 4,2 es el crecimiento en el producto total que tenemos con la incorporación de un nuevo trabajador. Y 1, que es el valor que ponemos en el denominador, resulta de el crecimiento en la cantidad de factor variable para lograrlo. Entonces, la productividad marginal resulta de relacionar el incremento en la producción total respecto del incremento en el factor variable. Es importante que siempre que se realicen los cálculos se utilice la fórmula completa. En este caso podríamos haber obviado el valor 1 en el denominador, ya que en esta tabla el factor variable lo vamos haciendo crecer de 1 en 1. Pero si estuviéramos haciendo un análisis sobre una tabla en la que el factor variable crece de 2 en 2, el denominador debería ser 2. O sea que si utilizamos un denominador 1, estaríamos calculando la productividad marginal de los 2 últimos trabajadores incorporados. Y el concepto de productividad marginal se refiere a la productividad del último trabajador incorporado. Entonces, es importante utilizar la fórmula completa siempre para evitar errores. Y también en la tabla entonces vemos las distintas etapas del ciclo 1, 2 y 3, donde recordemos que nuestro punto óptimo es allí donde la participación promedio sobre la producción que tienen las personas involucradas se hace máxima. Observemos también aquí que el producto total después del 10º trabajador sigue creciendo, es decir, producimos más, pero con una eficiencia muy baja, lo que hace que nuestra participación en las utilidades sea menor. Por lo tanto, económicamente no resulta conveniente. Estamos finalizando lo que sería el primer bloque de la materia, donde abordamos temas vinculados a la microeconomía. Y hemos estado utilizando muchas herramientas matemáticas. Es interesante precisar y reafirmar algunos detalles que suelen ser los que generan algún tipo de inconveniente a la hora del uso de los modelos. Hemos utilizado tablas y hemos utilizado sistemas de ejes cartesianos en los que representamos las combinaciones de valores de esas tablas. Por ejemplo, cuando vimos demanda, teníamos una tabla que relacionaba precios y cantidades demandadas, y cada uno de esos puntos se representan en la gráfica. En este caso, el primer punto, que sería la combinación de precio 0, cantidad 400, lo representamos en la gráfica marcando primero un punto sobre el eje de las ordenadas, que es el de los precios, en este caso para el valor 0. Nos vamos moviendo hacia la derecha hasta llegar al nivel 400 de las cantidades y allí marcamos el primer punto. Y procedemos de la misma manera con todos ellos. Para la segunda combinación partimos de el precio igual a 10. Nos ubicamos entonces en el eje de las ordenadas, que es donde representamos precio. Para el nivel 10 nos movemos hacia la derecha hasta llegar al valor 300 de las cantidades. Allí marcamos
el siguiente punto. Procedemos del mismo modo con todos los puntos de la tabla y luego unimos esos puntos para formar la recta, en este caso de demanda. El mismo procedimiento lo hacemos para la oferta. Y sabemos que estas gráficas, estas rectas, se corresponden con una ecuación. En este caso, la ecuación de la demanda va a tener un valor constante, que es la demanda autónoma, que la determinamos viendo cuál es el punto en el cual se intersectan la recta de demanda con el eje de las abscisas. Si esto fuera la oferta, sería exactamente lo mismo. El punto en el que la recta de oferta corta al eje de las abscisas, que es el horizontal. Esa es nuestra demanda autónoma en este caso y sería la oferta autónoma si estuviéramos analizando oferta. Luego vemos qué tipo de pendiente tiene la recta. En este caso es negativa, porque tiene caída de izquierda a derecha. Entonces vamos a utilizar un signo menos. Y luego vamos a la siguiente constante, que es la relación, en este caso 100 sobre 10, que la obtenemos de la variación en las cantidades, en este caso 100, sobre la variación en el precio, en este caso 10. Y a esta expresión la multiplicamos por el precio. De esa manera tenemos armada nuestra ecuación de demanda y les decía entonces que el mismo sistema sería para la de la oferta, porque también es una recta y tiene la misma estructura, aunque su pendiente será positiva. Otro detalle importante es que siempre hablamos de demanda con pendiente negativa porque es el comportamiento normal de un producto en su demanda. Pero hay bienes que tienen una demanda anormal, como el caso de los bienes sujetos a especulación, en los cuales se da la paradoja de que al aumentar su precio, las personas lo demandan más. Entonces, esa demanda va a ser más parecida a la recta oferta con una pendiente positiva. Finalmente, otra herramienta importante es el de las curvas de posibilidades de producción. En este caso lo que hacemos es analizar distintas posibilidades en cuanto a la producción de bienes que tiene una economía. Por ejemplo, podríamos estar ante la opción de producir un bien X o un bien de tipo Y. Podríamos analizar entonces las distintas combinaciones de cantidades de bien X y de bien Y que podemos producir, y ello resultaría en una curva de este tipo, que es la que denominamos como curva de posibilidades de producción, donde cada uno de los puntos que conforman esa curva nos está indicando distintas opciones de producción de bien X y bien Y en condiciones de pleno empleo, es decir, utilizando todos los factores disponibles. Y los puntos que se encuentran por debajo de esa especie de frontera de producción nos indican distintas combinaciones de producción de bien X y bien Y, pero con capacidad ociosa. Si la economía se encuentra en alguna de estas situaciones, significa que podría poner en marcha recursos de los cuales ya dispone para acercarse a ese nivel máximo que está indicado por la curva. Muchas veces utilizamos esta herramienta para analizar las posibilidades de una economía o sus opciones en cuanto a orientar sus recursos hacia la inversión y o el consumo. Si estos bienes X e Y que estuvimos mencionando se estuvieran refiriendo a bienes de inversión o bienes de consumo, podríamos entonces trazar una gráfica como la que vemos en la imagen, que nos muestra distintas combinaciones de producción de bienes de inversión o de consumo, o lo que es lo mismo, la orientación de los recursos disponibles hacia la inversión o hacia el consumo. Podríamos tener una economía A que opta por producir más bienes de consumo o por destinar sus recursos más bien al consumo que a la inversión, y estaría en una situación como la que vemos en la gráfica. Otra economía, B, podría optar por destinar sus recursos más hacia la inversión que al consumo. Cuando una economía se está desarrollando, este tipo de decisiones tiene efectos hacia el futuro.
De tal manera que la primera economía que dedicó recursos hacia el consumo más que hacia la inversión va a tener un crecimiento en sus niveles de actividad que va a ser menor al de la economía B. El desplazamiento de la curva para la economía B, que destinó más recursos a la inversión que al consumo, va a tender a ser más importante. De esta manera, entonces, terminamos con el desarrollo de los temas referidos a la unidad número 6. Estamos redondeando distintos temas que tienen que ver con el enfoque microeconómico. Recordemos que en análisis económico, entonces, estamos abordando las dos grandes áreas en las que se divide la economía o la teoría económica, que es la microeconomía y la macroeconomía. Muchas gracias.